¿Te has detenido a pensar en el mundo que habitas? Somos más de 8.200 millones de personas en más de 190 países. Millones de historias, millones de almas. Pero, ¿cuántas personas no han escuchado el nombre de Jesús? Miles de millones. Así es, miles de millones. Personas que nacen, viven y mueren y nunca escucharon su nombre. La Biblia nos dice que la única manera de llegar al Padre es por medio de Él. Y si no lo conocen, entonces, ¿cómo serán salvos? Nosotros, su iglesia, debemos actuar, movernos, contarles sobre esta salvación. Jesús dejó instrucciones claras a sus discípulos en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Acompáñanos a clamar por estos tiempos y a orar por esta gran misión. Participa en el Congreso Súplica por las Naciones. Este tendrá lugar en la Iglesia Centro Internacional Cristiano Vive, el sábado 19 de octubre de 2024. Iniciará a las 7:30 de la mañana y finalizará a las 7 de la noche. Actúa, no esperes más. Con poder te levantaste de la muerte, eres Dios omnipotente y tu poder vive en mí, tu espíritu está en mí. Con poder te levantaste de la muerte, eres Dios omnipotente y tu poder vive en mí, tu espíritu está en mí. El estruendo de tu viento impetuoso hoy invade este lugar. Tu promesa es real, tu espíritu está aquí. Y el poder que te levantó de la muerte vive en mí, vive en mí. Y el poder que te levantó de la muerte vive en mí, vive en mí. Jesús, Jesús, el Dios que resucitó vive en mí, y en mí. Y el poder que te levantó de la muerte vive en mí, vive en mí. Y el poder que te levantó de la muerte vive en mí. Y el poder que te levantó de la muerte vive en mí, vive en mí. Y el poder que te levantó de la muerte vive en mí, vive en mí. Jesús, Jesús, el Dios que resucitó vive en mí. Jesús, 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 el Dios que
resucitó, vive en mí. Con poder te levantaste de la muerte, eres Dios omnipotente. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy, perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, libre soy. Hay libertad, te puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy, perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, libre soy. Rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Se rompe su voz, iglesia, se rompe cadena, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Bendiciones, hermanos, los bendigo. Seguimos en nuestro estudio de la carta de Primera de Pedro y hoy vamos a hablar acerca de lo laboral. Vivimos tiempos donde el pueblo, la gente en las naciones solo habla de la igualdad de derechos,
pero se habla poco de las obligaciones del empleado y el sacrificio que todos deberíamos tener. Los sindicatos de trabajadores rayan por sus exigencias. Las pequeñas y medianas empresas se ven cada vez, y aún las grandes, comprometidas por dichos movimientos y dichos sindicatos. Tema: el trabajo y el creyente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18 al versículo 20 dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Somos llamados a tener una respuesta diferente en el área laboral, respuesta diferente, a diferencia, hermanos, de las personas que no conocen de Dios. Debemos dar una respuesta diferente, tanto como si somos empleados o empleadores, es decir, si somos jefes o somos empleados. Vamos a mirar cada uno de ellos como empleados. Frente al énfasis en los derechos más que en el trabajo, el apóstol Pedro les dice a los cristianos que este no debe ser nuestro enfoque. ¿Cuál? Reclamar el énfasis en los derechos, sino debemos examinar nuestra responsabilidad, nuestra actitud y respuesta. Los criados o esclavos en el mundo romano eran tratados de formas diferentes. Algunos eran tratados como parte de la familia, otros eran considerados como propiedad y no como personas. Eran tratados no como un tú, sino como un esto. Algunos decían que la única diferencia entre una bestia y un esclavo era que uno hablaba y otro no hablaba, que el ser humano hablaba y la bestia no hablaba. En el inicio de la iglesia, la gran mayoría de los nuevos creyentes eran criados o esclavos. Así llegó el evangelio, siempre por lo vil, menospreciado, por los pobres, y aún a Colombia el evangelio llegó por medio de gente que tenía cargos donde ganaban modestamente y estaban bajo personas muy adineradas, y por medio del testimonio de estas personas que estoy diciendo, el evangelio también llegó a los jefes y a las personas pudientes. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 26 en la Nueva Traducción Viviente nos recuerda, nos dice: recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos, cuando Dios los llamó. ¿Nota? Este era el caso para la iglesia que estaba en Corinto. Hoy hay diferencia de aquella época. Tenemos condiciones laborales con entes de control, aunque en ocasiones nos sentimos como herramientas o máquinas. Sin embargo, tenemos condiciones mucho mejores que las de aquel entonces. Sin embargo, tenemos la misma orden: someternos a nuestros empleadores con respeto. El principio sigue siendo el mismo, aunque el escenario, digámoslo así, es un poco más, en algunos casos, en la mayoría, favorables. Pablo anima a hacer nuestro trabajo siempre como para Dios y no para las personas. Colosenses capítulo 3 versículos 22 al 24 dice: siervos, hoy empleados, obedeced en todo a vuestros amos o jefes terrenales, no sirviendo al ojo
como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, respetando a Dios, confiando en su palabra, temiéndole. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Podríamos preguntar, ¿qué recompensa? Bueno, una de las recompensas es que nuestros hijos heredarán la buena siembra. ¿En qué áreas? Sujeción y respeto, o respeto y sujeción que hemos tenido como padres a nuestros patrones. Es una siembra. Quizás alguno dirá, ¿cómo yo enriquecer a este tipo o a esta señora? ¿Por qué tener que enriquecerlos? ¿Por qué? Y vivir con esa amargura siempre. No, no importa que se enriquezcan o no y que nosotros contribuyamos a que su riqueza aumente. Lo importante es ser agradecidos porque tenemos un trabajo, porque Dios está usando ese instrumento a favor nuestro y también, por supuesto, saber que el Señor nos bendice grandemente con paz y que hemos sido llamados para heredar bendición, para hacer bendición, aunque en el momento no recibamos el salario anhelado o ni siquiera anhelado, necesitado, pero gracias a Dios por los ingresos que tenemos. ¿Qué otra recompensa? Que al cabo de cierto tiempo, como sucedió con el esclavo José, algunos de nosotros, ojalá todos, sus hijos sean ascendidos a los ojos de los que le maltrataron o menospreciaron. Otro ejemplo de subordinación, en respeto y en deber fue el de David antes de ser rey. Al ser perseguido por su rey, por su líder Saúl, nunca perdió el respeto y la sujeción a él, y con el tiempo él heredó lo que Dios prometió. Por lo cual, procedamos sin condicionamientos. ¿Condicionamientos cómo? Si me tratan bien, yo trabajo bien, y si me pagan más, trabajaré mejor. Debemos, hermanos, saber que a Dios servimos. Debemos guardar siempre, a pesar de que seamos vistos de una manera injusta o no nos paguen como corresponde, si fuera el caso, estoy hablando para los que tienen ese caso, guardar respeto y honor a los jefes no creyentes, dejando la puerta del evangelio abierta para ellos. Y si son creyentes, permitiendo que nuestra hermandad y nuestra fe sea honrada en medio nuestro. Primera de Timoteo 6, 1 y 2 dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. ¿Para qué? Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y no sea blasfemada la doctrina. Por el nombre de Dios y por la doctrina estamos dispuestos a veces a sufrir bajo liderazgos o bajo patronos que no son tan justos. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Es una exhortación. No hay posibilidad, no hay opciones de hacer otra cosa. Es lo que dice el apóstol, para que nosotros vivamos con los patronos. Si usted tiene un patrón que no es tan bueno, sea no creyente o sea creyente, usted
le tenga en gran honor, en gran estima, con mucho respeto y subordinación. Y si es cristiano, más. Hay cristianos que se valen de su título de hermanos para defraudar a sus jefes cristianos. Qué tremendo, hermanos, que no se pueda recomendar a un cristiano porque ese cristiano termina siendo un mal testimonio. En la iglesia algunos criados en ese tiempo se volvían líderes de los que eran sus jefes líderes en sus iglesias. En sus trabajos eran subordinados a ellos, pero en la iglesia cuando llegaba el jefe, resulta que este era un líder que ejercía su liderazgo aún sobre su jefe. Sin embargo, ellos no debían olvidar guardar su actitud subordinada en lo laboral y en la iglesia, pues ministrar el liderazgo en todo servicio. ¿Cómo sujetarnos? Es una pregunta importante y clave. Dios nos va a proveer la forma y la mejor forma es hacerlo con sabiduría. Primeramente pedirle a Dios sabiduría. Dame sabiduría, Señor, como empleado. Santiago 3:17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, no altanera, amable, no descortés, benigna, no áspera, llena de misericordia, no de juicios, y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, cuando me choco con mi jefe, debo orar a Dios y pedir, y no solamente estar bajo esa condición, tengo que saludarlo, tengo que obedecerle porque es mi jefe. No, cuando llegamos a ese punto ya no le estamos sirviendo al Señor, sino le estamos sirviendo al ser humano y perdemos de vista nuestra recompensa, nuestra mirada, nuestra comunión con Dios. Debemos entonces pedirle a Dios y decirle: Señor, estoy muy enojado con mi jefe, no estoy de acuerdo con esto, Señor, esto está mal, sin perder respeto, sin estar murmurando acerca de él. Seremos probados, hermanos, en medio de nuestro trabajo. Y también seremos aprobados por el Señor y dignos de confianza. Tendremos limpia conciencia y como resultado seremos reconocidos por nuestra gran labor, pero por nuestra gran actitud. A una gran labor, una gran actitud. Usted no puede, hermanos, hacer una gran labor y tener una actitud pésima, aunque a veces por el contrario suframos injustamente. Pedro lo dijo así, primera de Pedro 2:19: porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Hermanos, para esto hemos sido llamados, para padecer injustamente. No que busquemos el padecimiento, sino que el padecimiento llega y la forma de enfrentarla es conforme a lo que la Biblia nos dice. Sea entonces igual con los jefes que son fáciles de obedecer y los que son difíciles de soportar. Sea el mismo, hermanos, brille con la luz de Cristo. Tengamos una respuesta diferente en el área laboral, tanto como empleados como empleadores. Hemos visto como empleados, pero de pronto algunos de sus empleados un día se vuelven empleadores, jefes. Ahora miremos número 2 como empleadores. Qué alegría, ¿no, hermanos? Pasar a ese privilegio. Pero qué precio tan alto el ahora ser jefe y entender a sus anteriores jefes y decir: ahora entiendo al jefe cuando de pronto no tenía para pagar todo lo que yo quería o lo que yo necesitaba, porque tenía que pagar proveedores, porque tenía que pagar el edificio donde está la empresa. Y bueno, ahora como empleadores, para esa época o para esta época, algunos heredaron poder y dinero llegando a ser amos. La palabra para amos es déspotes, uno que tiene posición absoluta y poder sin control alguno.
Entonces hay unos déspotes que se convirtieron en déspotes porque antes sencillamente eran empleados y no tenían. Y se les olvida todo y se les sube el dinero o el cargo a la cabeza y se vuelven este tipo de características de esa época, déspotes. Estos déspotes de esa época nacieron con esa dignidad, la mayoría era algo heredado, y practicaron la soberbia y la altanería heredada y trataron mayormente a sus empleados, en esa época esclavos, de una manera terrible. Por eso la sublevación de la esclavitud, no justificada, hermanos, sino simplemente entendida en la época de la esclavitud en los Estados Unidos, por los atropellos que ellos mismos recibieron. Ellos, como les estoy diciendo, fue algo heredado y mantenían ese tipo de prepotencia. De ahí a que podríamos decir, nos imaginamos que este término déspota puede ser algo que se le acerca en el sentido no que sea un déspota el que tiene poder, influencia, manejo, control, sino el que tiene una posición absoluta y poder sin control alguno, y eso le lleva a proceder mal. Otros de ellos se convirtieron en el camino en amos, como le venía diciendo. Antes no eran amos, se convirtieron en amos habiendo sido esclavos. Y entre ellos se desarrolló dos actitudes: los buenos, razonables amos, buenos y razonables de las necesidades de otros y afables, los amos hepieiques, los amables, los moderados y pacientes para con los que les servían. Ellos fueron considerados con las personas por encima del deber o la tarea que delegaban. Alguno pudo ser heredado, sí, pero otros que eran esclavos y se volvieron amos recordaron cómo era la vida de esclavos. Así nosotros debemos acordarnos cuando la gente lavó platos en un restaurante, en Colombia, en Estados Unidos, cómo fue tratado, bien, regular o mal, y ahora que tiene alguien que le está haciendo ese oficio, cómo lo trata. Puede ser que sirva para decir, wow, debo ser considerado con esta persona. Los otros eran los amos crueles, los difíciles, los escolios, en griego, los que se salen del camino, pierden la cordura, tiránicos, que ya hablamos de eso un poco, e injustos, los deshonestos, que no pagaban y que no pagan cumplidamente ni lo que es justo, ni pagan cumplidamente ni lo que es justo, no porque no tengan, sino porque no quieren, porque solo piensan en ellos. Los que son ásperos, rudos, erizados, es decir, los difíciles de soportar. ¿Qué quisiera usted en un trabajo? Si usted pudiera orar hoy: Señor, dame un trabajo donde haya un patrono escolios, un patrono espieques, un amable, un moderado, un paciente, no un escolios. Dame ese. ¿Y por qué tú me mandas donde un escolios? ¿Por qué tú me mandas donde un amo difícil? ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere formar algo. Ese amo es muy difícil en su manejo, pero usted es muy difícil en su subordinación. Entonces Dios dice: mandémosle, y con este amo, con este patrono, es mi hijo, va a aprender a doblegar su carácter. Pero ¿qué hacen los hijos de Dios a veces? Renuncian y se van porque la injusticia. Uno se debe ir por injusticia, sí, pero en el tiempo de Dios algunos se salen antes. Efesios 6:9: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Los que se vuelvan patronos, mucho cuidado, porque el Señor está mirando. En la antigüedad, Dios exhortó a los creyentes amos a mejorar las condiciones de los que le habían servido,
Pero ellos, al igual que hoy sucede, no lo hicieron. La consecuencia por aprovecharse de otros y explotarlos para el beneficio propio fue fuerte, porque ellos iban a recoger lo que sembraron, y así nosotros. Si nosotros somos malos patronos y fuertes, pues hermanos también, y injustos en el pago, habrá violencia en el hogar, discusiones, divisiones, falta de paz, equilibrio, escasez en algunos casos, angustia, los negocios no nos dejarán dormir, robo, hambre, cambio de personal permanentemente. ¿Se imagina, hermano? Pues a veces las personas no pueden pagar porque no pueden, es decir, les dan el trabajo a alguien para un beneficio mutuo, pero a veces sí se puede pagar mejor. Pero hermanos, debemos tener en cuenta que Dios nos llama radicalmente a tener un corazón honesto y sincero y poder pagarlo mejor. Y nos podemos ir de los lugares donde nos tratan injustamente, pero también podemos soportar un tiempo entendiendo la necesidad que vive el patrono. Levítico 19:13. No oprimirás a tu prójimo, le dicen a los patronos, ni le robarás. A veces no le pudo pagar la liquidación, pero pide un tiempo porque realmente no hay y debe pagar a todos sus empleados. Si quedó algún empleado de hace años que usted no le haya pagado, usted no puede ser ladrón, pero es que usted no tiene y usted dice yo no tengo, y el Espíritu Santo le trae a la mente esa persona que trabajó con usted y usted le quedó debiendo. Hay que buscarlo, hermanos, hay que orar por ellos, hay que buscarlos, hay que enmendar, y si no hay que pedir para poder enmendar. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Entonces no, pero es que yo ¿qué hago con la comida de mi casa? ¿Es la comida de mi casa de mis hijos o es la comida de mi empleado? Pues debe usted escoger la comida de su empleado, porque él está bajo su responsabilidad, y la Biblia le dice que usted no debe buscar lo suyo propio, sino lo de los demás, y Dios verá cómo le va a proveer a usted para sus necesidades también. O debo pagar el local, y si no pago el local, lo primero, sus empleados. Hoy, a menos de que usted pudiera hablar con ellos excepcionalmente por algún momento, hoy por la crisis económica existe la tentación de pagar menos a los empleados sin que bajen las entradas del empleador. Entonces no, hermanos, estamos en crisis, estamos en inflación, el dólar ha subido, mire la situación de Colombia para refugiarse en eso, siendo usted un mentiroso, porque en cuanto a usted no le ha bajado el recurso, pero usted sí le baja porque escuchó que le están bajando a los demás. Cuidado, hermano, Dios lo está viendo. Deuteronomio 24, 14 al 15. No oprimirás al jornalero, pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros. ¿Cuánto aprovechamiento con los extranjeros? A ese extranjero le puedo pagar menos. ¿Por qué? Porque no tengo. Ok, por ahí es otra cosa. No, porque quiero ganar más. Pecado de avaricia. Dios se lo va a cobrar. Dios le exigirá. Si usted no se arrepiente hoy, el Señor vendrá y tocará su vida y sus posesiones, a menos de que usted no sea hijo de Dios. Si usted no es hijo de Dios, pues Él no se va a meter por el momento con sus cosas. Cuidado con los extranjeros que habitan en tu tierra, de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Él le toca ir a fiar a una tienda. Usted tiene una tarjeta de crédito, pues que ojalá no usar nunca tarjetas de crédito, pero ojo con el extranjero y ojo con el pobre. Cuando alguien se queja de nosotros con Dios o con alguien más por ser injustos y mezquinos, Dios recibe la queja,
Puede ser que la persona no se queje con Dios porque no invoca a Dios. Simplemente diga, estoy trabajándole a un cristiano terrible, es un cristiano avaro, no comparte absolutamente nada, me paga mal. Bueno, se está quejando con un prójimo, pero Dios está viendo la queja y Dios la está recibiendo. Cuando alguien se queja de nosotros con Dios por ser injustos y mezquinos, Dios recibe la queja, hermano, Dios la recibe y la consecuencia, empieza a perseguirnos, siembra, cosecha. El pecado de ser deshonesto en lo laboral es igual y merece el mismo castigo que otros pecados. Malaquías 3:5. Y vendré a vosotros para juicio. Promesa de Dios. Promesa de Dios. Dios va a venir para juicio. Y seré pronto testigo contra los hechiceros. Lógico. ¿Qué tal ser un hechicero? ¿Qué tal ser un adúltero? ¡Uy! ¿Qué tal ser uno que jura y miente? Pero ¿qué tal ser uno que defrauda en su salario al jornalero? Dios lo tiene en la misma categoría del hechicero. A la viuda y al huérfano y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿qué va a castigar Dios? La falta de temor de Dios en el manejo de usted como patrono, así sea de una persona que le haga el aseo, hermanos, siempre pagando menos. ¿Qué cosa con algunos cristianos? ¿Qué cosa? Uno tiene que averiguar cuánto están pagando en el medio, cuánto pagan. Y si uno tiene o con sacrificio, pagar por lo menos lo mismo. Y fuera de eso, echar algo de gracia ahí. Algo de gracia. Una ancheta navideña, un bono navideño para sus trabajadores. Los que trabajan bajo nuestro cuidado deben participar de nuestras bendiciones materiales. La gente debería desear trabajar con los cristianos por el buen trato que les damos. Eso debería suceder. Lucas 15:17. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Cómo era ese patrono? El hijo pródigo dice: mi papá no es solo buen padre, sino que es un muy buen patrono. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Comparta el pan con sus empleados y va a encontrar bendición. Frente a las injusticias, ¿qué deberíamos hacer cuando estamos sufriendo injusticias como empleados o como empleadores? Estamos dándole a las personas unas oportunidades y ellos se rebelan contra nosotros y nos traicionan nuestra confianza. ¿Qué hacer tanto el uno como el otro? Bueno, hermanos, siempre orar a Dios y, claro, esperar la respuesta. Santiago 5:1. Hay una sentencia en versículo 4 al 6 para los malos patronos. Vamos ahora, ricos, vamos ahora, patrones, vamos ahora, si tenga un empleado, tiene algún tipo de riqueza, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis condenado y dado muerte al justo, y Él no os hace resistencia. Termino. Empleados o empleadores, recuerden que tenemos una promesa, una gloria particular, sobre todo cuando sufrimos injusticia. Primera de Pedro 2:20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Ahí no hay ninguna gloria. Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. El siervo del Señor
debe ser sufrido, paciente para con todos. Si estamos subordinados o si ascendemos como jefes, lo importante será nuestro buen testimonio. Esta es la vida laboral del creyente que agrada a Dios y tendrá una gloria muy especial. Nuestro tema: el trabajo y el creyente. Dios le ayude a ser un buen patrono. Dios le ayude a ser un buen trabajador. Dios le ayude a ser un buen empleado o un buen empleador. Bendiciones. No importa qué tan grande es mi problema, Dios es más grande, más grande. No importa que oscura sea la noche, tu luz siempre, siempre brillará. Por más grande que sea el Goliat, mi Dios siempre triunfará. Y en medio de la oscuridad, tu luz siempre brillará. En la mano todo problema, en él descansaré. Puedo saber que en él puedo vencer. Por más grande que sea el Goliat, mi Dios siempre triunfará. Y en medio de la oscuridad, tu luz siempre brillará. Brillaré, brillaré con tu luz, mi victoria eres tú. Brillaré con tu luz, mi victoria eres tú. No hay nada imposible para ti. No hay nada imposible para ti. No hay nada imposible para ti. No, no hay nada imposible para ti. 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 Y vamos con bombo y acompáñenos usted con sus palmas aquí arriba, sus manos. Y vamos a declararlo fuerte. No hay nada imposible. No hay nada imposible para ti. No hay nada imposible para ti. No hay nada imposible. Una vez más.
No hay nada, ustedes, no hay nada. No, no hay nada.